¿Cómo están, pastores, líderes? Estoy muy agradecido nuevamente de estar junto con ustedes. Anoche nosotros compartimos sobre la profecía de Jesucristo y a la caída de Jerusalén y el templo de Dios. No alcanzaba suficiente tiempo. Hoy, esta noche, la continuación, segunda parte, compartiremos junto con ustedes. Tal vez yo no podría transmitirles a usted todo lo que cómo me sentía, pero esta noche a través de la profecía de Jesucristo, cómo se cumplió, a través de la historia, cómo nos mostró la palabra del Señor Jesucristo no era en vano, cómo se cumplió, cómo nos mostró. Estoy muy agradecido en esta noche para compartir junto con ustedes. Tal vez o la próxima vez yo voy a compartir con ustedes la persecución de la iglesia primitiva. Yo creo que este tema también nosotros tenemos que compartir 2-3 sesiones para explicarle a nuestros pastores y hermanos. Dios lo bendiga. En esta noche ya vamos a compartir el diapositivo sobre la profecía de Jesucristo. En San Lucas capítulo 19, el versículo 43 y 44, y está escrito: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por toda parte te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste y el tiempo de tu visitación. Nuestro Señor Jesucristo mencionó sobre Jerusalén. Ahora, ¿cómo esta palabra de Cristo se cumplió? Vamos a pensar un momento. Jerusalén y estaba cubierto por la capa de un muro, el cual estaba rodeado por un valle profundo que no se podía cruzar. Fuera de ese lugar, el muro estaba rodeado por otro muro de 3 capas. El área exterior de Jerusalén estaba construido sobre 2 montañas que se miraban, y donde había un valle que las separaba, era casi imposible acercarse, pues estaba rodeado por un acantilado y por un valle profundo. Entre el muro de 3 capas, ese muro era el más antiguo y era el más difícil de derrumbarse. Y debajo del muro había un valle, pero el muro, a pesar de estar construido con firmeza, geométricamente su tierra era de asfaltos. Y para el pueblo de Jerusalén resultaba y temerosa la existencia de los celotes que estaban en el castillo, Simón y la cabeza de los rebeldes y el grupo que apoyaba a Juan, más que a los soldados romanos que estaban rodeando el castillo. El pueblo común casi no tenía esperanza, sino que solo esperaban morir. De esta manera se veía que la situación del castillo era miserable. Por un lado, Vespasiano liberó a Josefo y le predijo que sería el emperador. Por eso Vespasiano le servía. Tito. Y mediante Josefo y tanteaba la posibilidad de tener una amistad con él. Sin embargo, los judíos no tenían la voluntad de rendirse y le insultaban diciendo que era un traidor. Y asimismo Tito decidió que no había otra manera más que atacarlos y conquistarlos.
Tito talaba por completo los árboles que se encontraba en el área que rodeaba el castillo desde el muro exterior hacia afuera, 18 kilómetros, y lo utilizaba para construir un vallado. También mandó a que se quemara el área exterior. Además, los alrededores de Jerusalén y quedaron devastados por completo. Ya San Lucas capítulo 19, el versículo 43-44, por fin cómo cumplió. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán. Por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya cuando nosotros observamos, ¿cierto? Y la historia, cómo la palabra de Dios, cómo ha cumplido en nuestra vida. Ahora, dice, los romanos y atacaron disparando piedra con un ariete que llevaba un talento enorme y echaban pintura negra y en las rocas que los judíos no las pueden notar con rapidez. Los judíos lanzaron y audazmente y un ataque sorpresa para prenderle fuego al equipo del ejército romano. Los romanos continuaron y atacando con martillo de guerra, y los hombres del pueblo judío que padecían todo tipo de privaciones. Querían rendirse ante los romanos porque no podían resistir, pero no pudieron rendirse. Sin embargo, Juan y Simón perseguían a los fugitivos más de cerca que los romanos, y aquellos que probablemente escapaban fueron ejecutados por los de menor rango. Y aquellos que escaparon se rindieron poniendo en riesgo sus vidas, se deshicieron de sus propiedades y reliquias y a bajo precio, las convirtieron en moneda de oro y las tragaban, para que las defecaran cada vez que iban al baño y con el fin de usarlo como fondo para sobrevivir cuando eran alcanzados por el ejército romano. Y en ese momento aquella mujer llamada María, que había vivido al otro lado del río Jordán, vivía en la ciudad y estaba rodeado por Jerusalén después de evacuar con otras personas como figura y prominente de una familia prestigiosa. Y la turba vino y la acosó sin saltarse un día para quitarle la comida y sus propiedades. Cuando el dolor del hambre llegó a sus huesos, no hubo forma de encontrar comida. Finalmente la mujer se comió a su propio hijo, saquearon toda su casa. Aquella María incapaz de vencer la ira y el hambre, y toma a su pequeño hijo en sus brazos, dijo, «Oh, pobre bebé, ven aquí y sé mi comida. Entonces te convertirá en historia para mostrar el enojo a los ladrones y decirle al mundo cuán severo fue el desastre judío». Después de decir esto, mató a su hijo y lo herví, y luego comí la mitad y escondí la otra mitad. En ese momento los rebeldes y olfatearon y entraron entonces y le amenazaron diciendo, «Si la comida no sirve, te mataré», dijo. «Sí, te he dejado una cantidad suficiente». Cuando los ladrones vieron, se aterrizaron también, temblaron y se fueron. Como la palabra de
Señor Jesucristo cómo cumplió. Y este abominable y acontecimiento se extendió inmediatamente por toda Jerusalén e incluso alcanzó y el ejército romano y esta mujer sin instinto de madre mató a su hijo, quien estaba y mamando. Lo horneó, se comió la mitad y escondió la mitad. Josefo informó que la turba se sorprendió al verlo y salió de la casa. Como San Lucas capítulo 21 y el versículo 23. Mas ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Después, y fue ocupado y confirmado por los romanos, pero debido al largo periodo y de operación de la antigüedad, la comida se agotó y el hambre fue cada vez más severo en el castillo, y provocando que los niños y sean hervidos y comidos. Y al recién nacido que sale entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Como Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 56-57. En aquel momento Tito miró al cielo e insistió en su inocencia ante Dios. Dios presente la paz, la independencia a los judíos. Surgió que se le perdonasen todos los delitos cometidos en el pasado. Pero los judíos son los que prefirieron las luchas internas en vez de la reconciliación, la guerra, en vez de la paz y el hambre en vez de la posteridad. Tito permitió que los rebeldes que huían de los rebeldes de Jerusalén vivieran donde quisieran. Y sintiendo mucha pena por las personas que quedaron, trabajó duro para rescatarla, no escatimó su esfuerzo después de construir los vallados. Sin embargo, estos rebeldes estaban bloqueando completamente la huida de la gente de la ciudad. Ahora, la guerra se acercaba al final. Nuestro Señor Jesucristo, que es Alfa y Omega, ya sabe que esto sucederá. Nos ha dicho cómo evitarlo. Ahora, San Lucas capítulo 21, el versículo 20-21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea y huyan a los montes, y los que en medio de ella, y váyanse, y los que estén y en los campos, no entren en ella. Y a los ojos del pueblo no había ninguna fortaleza seguro como Jerusalén. Tanta gente acudió en masa a Jerusalén. Sin embargo, nuestra verdadera fortaleza es la palabra de Dios. Quienes consideraron la palabra del Señor como vida y la recordaron. Curiosamente, esta vez se dieron cuenta de que cuando la guerra se detuvo, temporalmente era el momento para dejar la ciudad de Judea y Jerusalén, de las que habló al Señor. La ciudad de Pela, una ciudad en la región de Decápolis y al este del Jordán, la cual se trasladó a Pela. Sin embargo, los que no se preocuparon por la palabra y creyeron en sus pensamientos y juicios, se quedaron en Jerusalén, padeciendo de hambre, de temor inexplicable. Su sufrimiento no tenía fin. Murieron a espada de los romanos
y otros fueron crucificados. Y aquellos que aceptaban la palabra en su corazón y la seguían, eran los que prevalecían, y eso es fe. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, el versículo 6. La fe consiste en el arrepentimiento y la fe. Vivir según nuestro propio pensamiento es pecado. La pega del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y abandonar los pensamientos es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es la abnegación y estar del lado de la palabra. La fe es abandonar las normas del bien y del mal, que son diferentes a la palabra, y aceptar la palabra de Dios es fe. Aquellos que siempre se niegan a sí mismos y obedecen la palabra del Señor tienen vida. Los que abandonan la palabra del Señor y confían en sus pensamientos son destruidos. La palabra no siempre llega al corazón de una persona cuyo juicio siempre está vivo. Ya vamos a continuar poco más. 500 judíos huían cada día porque no podían soportar. Eran arrestados por los romanos, torturados, crucificados frente a la muralla de la ciudad, después de 17 días de arduo trabajo. Los romanos completaron y colgaron sus cuchillos de guerra, pusieron las cosas que hicieron en un túnel y las prendí fuego. Y de repente los vallados se rompieron por el sonido aterrador. Los soldados romanos lucharon por sacar los cuchillos de guerra del fuego cuando se estaban quemando. Sin embargo, los judíos agarraron los cuchillos de guerra y no les dejaron llevar hasta el final. Y a pesar de que el hierro de los cuchillos estaba muy caliente como para arder, los romanos entregaron sus vidas y estaban hartos de los insurgentes judíos que resistían con saña. Cuando Tito rodeó Jerusalén con vallados, la posibilidad de que los judíos escaparan de Jerusalén se terminó por completo y la hambruna se intensificó, dejando hogares sin familia o muriéndose de hambre. Los rebeldes incluso apuñalaron a las personas que aún no estaban muertos para ver qué tan enérgicos estaban. Los cadáveres formaron una pila de olores por todas partes. Algunos lograron entregarse a los romanos mediante artimañas. Sin embargo, y fuera de los que comían los alimentos, lentamente sus estómagos estallaron y murieron terriblemente. Incluso los parientes cercanos se peleaban por comida. La gente comía bestias desagradables y repugnantes. E incluso al tocarlas cortaba y mordía las correas de las cinturas de los zapatos, así como el cinturón de cuero del sujetaba el escudo. Un fugitivo de Siria fue sorprendiendo buscando monedas de oro en los desechos judíos. Y esto provocó que los rumores de los desertores judíos habían traído grandes cantidades de moneda de oro y se extendieron rápidamente el campamento romano, y los sirios, los árabes, comenzaron a dividir los barcos y al cortar los intestinos de los desertores judíos
que venían a suplicar por su salvación. Por lo tanto, 2,000 fugitivos, desertores fueron asesinados durante la noche. Tito ordenó que los que cometieron tales hechos fueron ejecutados. Pero los bárbaros atrapados y con el dinero y estaban ansiosos por dividir los estómagos de los judíos que habían escapado de los guardias y romanos. Como la palabra de Jesucristo a través de San Lucas capítulo 21, el versículo 24, y cesarán a filo de espada. Como la palabra de Dios, como cumplió. Y un judío llamado Maneo, quien estaba a cargo de pagar los costes del transporte de los cadáveres, se vio obligado a contar los cadáveres. Según él, hubo 600,000 judíos muertos y arrojados y a través de las puertas. Y los judíos pelearon contra los soldados romanos en una batalla sangrienta. Los soldados romanos se protegían con sus escudos y empezaron a cavar la base de la muralla del castillo, utilizando palancas de acero sus propias manos. Y resulta que se esforzaron tanto hasta que lograron sacar 4 bases y de concreto de la muralla del castillo. Aquella noche, después de haber sacado las bases de concreto, debido a los golpes fuertes con el ariete, en una de las esquinas de la muralla del castillo, esta de pronto se derrumbó. Sin embargo, los soldados romanos entraron en grupos y al castillo, y fue allí cuando iniciaron los combates callejeros. Y apenas se daban cuenta que eran un judío, lo mataban. Después de estar en una intensa ofensa y defensiva, Tito envió a prender fuego y en contra las puertas del templo después de que él lo ordenara en la reunión de comandantes cómo arreglar el templo. Y después de haber decidido conservar la grandiosa construcción, luego se atrevió a darle un ataque final. Movilizaron a todo el ejército y rodearon por completo el templo con el fin de atacarlo. Los soldados romanos avanzaron hasta la mitad de la iglesia principal. Y los judíos pelearon duro como si estuviesen enloquecidos hasta el último momento y creían que Jehová les ayudaría y protegería su lugar santísimo. Sin embargo, cuando crecieron las llamas en el templo, los judíos corrieron para apagarla y exclamando con mucho sufrimiento, tanto así que daban su vida, sin ni siquiera darse cuenta que la estaba poniendo en peligro. Tito también se levantó al instante y corrió hacia el templo para apagar el fuego, ya que la padecía y el templo de la misma manera. Cuando los judíos atacaron a los soldados romanos y ellos perseguían hasta el salón del templo, en ese momento un soldado romano tiró un trozo de tronco dentro del templo que estaba en llamas. De pronto la llama comenzó a levantarse cada vez más y los judíos, con su afán de apagar las llamas, corrieron sin pensar 2 veces en su vida. Y para los judíos
Y el templo significaba, y un lugar sagrado, una identificación religiosa que no podía ser y cambiada, ni por su propia vida. Y por eso cuando Tito escuchó esa noticia, y él también corrió para pagar el templo. Y asimismo, aunque les gritaban a los soldados diciéndole que apaguen el fuego, los soldados estaban furiosos, por lo que sus gritos eran en vano. Y es más, el fuego se extendió al templo. ¿Y con qué creen que estaban cubierto el templo? Y ellos vieron directamente con sus ojos, y el templo estaba cubierto de oro. Y por lo que pensaron en saquearlo. Y ellos estaban exaltados tanto así que era difícil detenerlos. Tito mandó que apagasen el fuego, sin embargo ya todo se estaban quemando y en su interior. Por eso, entre algunos soldados sumaron esfuerzos para apagar el templo, mientras el resto de los soldados que estaban peleando contra los judíos no entendieron los órdenes del comandante de apagar primero el fuego. Más bien, los soldados romanos incitaban para que se prendieran más fuego, y el pueblo, que ni siquiera tenía armas apropiadas, cada vez que eran apresados, y por los soldados romanos eran decapitados. Alrededor del altar del templo hacían una montaña de cadáveres. Los soldados romanos vieron que todos los interiores del templo eran de oro y esperaban que allí esté lleno de oro y lleno de dinero. Un soldado llegó antes de Tito. Él vino corriendo para detener a los soldados, tirando el fuego hacia donde estaba oscuro y hacia donde estaban las bisagras de la puerta del templo y hacia donde caía la luz de las antorchas. Era un salón de culto que se encontraba al costado del lugar santo. Este salón de culto estaba adornado de madera antigua, y había una jarra con aceite colocada allí, y materiales inflamables para quemar a los animales y de las ofrendas. Y a causa de eso, la llama era flamante de un lado al otro. La profecía de nuestro Señor Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra. Y la montaña que se estableció en el templo se volvió, y un mar de fuego, y todas sus partes se convirtieron en un mar de sangre. Y el templo de Jerusalén fue destruido por fuego, y llegó a ser ruina, y no quedó ninguna piedra sobre piedra. De esta manera construyeron grandiosamente el templo, el cual estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas y votivas. Como San Lucas capítulo 25, versículo 5, se quemó por completo debido a que fue consumido por el fuego. Las cosas que estaban cubiertas con oro se derritieron contra la pared y el suelo. Los soldados romanos, para quitar ese oro derretido, permitieron que el templo sea destruido. Maestro, mira qué piedra y qué edificio el Señor le profetizó. Y en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué significa días vendrán? Profetizó la destrucción histórica que sucedería en Jerusalén y lo que vendría después en los 40 años.
Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Verdaderamente os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así dijo. Conforme a la profecía de Jesús, el general romano, por más que mandaba para que no se destruyera el tiempo y no se apague el tiempo, no se apague el templo, no pudo. Los judíos que estaban huyendo, ni siquiera cuidaban su propia vida, volvieron a apagar el fuego. Aún así, según la profecía de Jesús, todo el templo fue destruido. Y los sacerdotes se arrojaron a las llamas mientras veían arder el templo y deberían sentir y respeto por este templo, es decir, debería ser su identidad. Dios ha abandonado a Jerusalén y se escuchó un clamor. Y ese día, muchos judíos fueron masacrados por el ejército romano. Quizás este fatídico y calendario sea tan exacto que el día en que quemó su templo fue el día 30 de agosto y el mismo mes en que Babilonia quemó el templo de Salomón en el pasado. Después de unos días, la guerra había terminado por completo. Aproximadamente 100,000 judíos fueron llevados cautivos como esclavos para construir el Coliseo. Tito tomó los 7 candeleros de oro y almacenados en el templo de Jerusalén como pieza de guerra. Y la escena del traslado del menorá y permanece hasta el día de hoy y decorada con un timbre en el interior del arco de triunfo de Tito, y el cual se erigió en Roma. Los romanos echaron a los judíos que vivían bien habitando en la tierra de Palestina, la cual es tierra de la promesa a través del Éxodo. Hoy en día esa es la causa del problema de los palestinos. Los judíos que fueron echados en la tierra de Canaán, donde estaba descrita como la tierra de la promesa que fluye leche y miel, para ellos estaban prohibido habitar dentro del castillo de Jerusalén. Y en la época de Romano del Oeste, el Imperio Romano decidió que la capital sea Constantinopla solo un día al año, es decir, el día de 8 de octavo mes. Era el día en que se conquistó Jerusalén y se permitía la entrada y la salida. Cuando llegó el día octavo del mes, allí los judíos se lamentaban poniendo su cabeza sobre los pies del muro del oeste y que quedaron destruidas en el templo. Se entristecían por las circunstancias y en las que perdieron su nación. El muro del oeste siempre estaba empapado de las lamentaciones de los judíos, poco a poco, y ese muro se llamó el muro de las lamentaciones. Los judíos tienen la costumbre de orar en el muro de las lamentaciones, que está más cerca del templo. En el año 1948, después de haberse independizado Israel, el muro del oeste fue ocupado por el Jordán y los judíos ya no podían acercarse y solo se les permitía visitar un día designado. En el año 1967, los descendientes de los hebreos hicieron guerra durante 6 días y recuperaron el muro del oeste. Oficialmente, lo que recuperaron fue el muro de las lamentaciones. En el año 70 a.C., aproximadamente
en 1900 años, podría decir así. En el muro del oeste, el diablo le probó a Jesús 3 veces en el monte del templo. Y ese muro del oeste era de 400 metros, fue construido por Herodes y es la única parte que quedó del muro. Hoy en día el muro de las lamentaciones se divide en 2 zonas, desde la entrada hacia la derecha y zona de las mujeres, y hacia la izquierda, y es la zona de los hombres para orar. Y la zona de los hombres es 3 veces más grande que la zona de las mujeres. Y en el muro de las lamentaciones siempre pueden ver la figura de los judíos y orando y vistiendo una kipa, leyendo la Torá, los 5 libros sagrados de la Santa Biblia que escribió Moisés. Después de los 70 después de Cristo, y cuando estaban siendo destruidos por Roma, no quedará piedra sobre piedra. En la parte de abajo destruida del muro de las lamentaciones se demostraba la dignidad del templo de ese y entonces. Y vamos a también hablar un momento del resultado y la horrenda y escena de la guerra. Me gustaría explicarle el resultado, la horrenda escena de la guerra. En aquel entonces la historia de los romanos, conforme la había escrito Tito, y decía, entre todos ellos, debido a la guerra, hubo 60,000 muertos, entre ellos también contaban los que habían sido arrestados. Según la escritura de Josefo, decía que los muertos fueron 11,000, sobre todo, antes de que estallara la guerra, dentro del castillo de Jerusalén, las personas que morían por hambre, por haber sido condenadas a pena de muerte, y alcanzaban un total de 60,000. Y en el caso de los judíos fueron asesinados casi 100,000 de ellos, por más que rogaban por su vida los soldados romanos y los asesinaban sin distinción. Durante el periodo donde Jerusalén fue arrastrado, el número de personas que fueron arrastrados y sumaron un total de 97,000 personas, y el número de muertos llega a 1,100,000 personas. Durante los 7 años de guerra con Roma, el número de los judíos muertos sumó hasta 1,337,490 personas. Y el castillo de Jerusalén estaba situado y despeñado, un lugar que no es fácil acceso para exterior. Allí había una fortaleza firme de muchas piedras amontonadas por todas partes, repartida en muchas capas. La mayoría de las víctimas de esta guerra buscaban la tierra sagrada de Jerusalén en la Pascua y estuvieron implicadas en el desorden de la guerra. Además, vino una multitud de la Pascua en el punto de vista de las personas de la región de Judea. Jerusalén era un lugar más seguro, por eso lo escogieron como su refugio. Es más, los escases, la epidemia, hicieron mucho daño. Como la palabra del Señor también nos decía, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En el Señor dijo, y habrá señales, San Lucas capítulo 21, el versículo 25, de la destrucción de Jerusalén en el sol, y en la luna, en las estrellas. A los judíos que rechazaron, clavaron a Cristo. Y en el 6º libro de la guerra de Judea, Josefo dijo que los
judíos vieron claramente las señales del juicio que Dios les demostró y no las reconocieron porque al parecer estaban endemoniados, tampoco las y guardaron en sus corazones. Sobre Jerusalén, durante todo el año salía constantemente la forma de una estrella fugaz y la de un cometa, y aparte de esas señales, no había una o dos señales, es Dios que demostrasen con tiempo para que enjuiciaran y a los judíos. De esta manera, transmitían los siguientes contenidos. Antes de haber un tumulto que causó la guerra con Roma, y el 8 de abril llegó el día de la fiesta de los panes, sin levadura, San Juan capítulo 11, versículo 55, capítulo 12, verso 1, y están relacionados, y es el día y en el que muchos judíos acudieron y al templo. A las 9 de la noche, de repente la luz clara ha alumbrado durante media hora y alrededor y del altar y del templo. Y para los ignorantes, eso se veía como una buena profecía. Sin embargo, los santos y escribas los consideraban como una mala señal que demostraba un desastre para los judíos. Y luego, para el día de la fiesta de los panes sin levadura, la vaca que fue traída por el sumo sacerdote para entregarse como ofrenda, parió un ternero y en medio del templo. Y asimismo, la puerta del patio interior del este del templo, y apenas con solo 20 hombres podían cerrarla porque era muy pesada, pero aquella puerta se abría. Y esa puerta hecha de cobre era muy pesada, su tranca estaba hecha de hierro, sus pernos y estaban fijados sobre el suelo, por eso que no se podía abrir por sí sola. Sin embargo, a las 6 de la tarde sí se abría por sí sola. Y asimismo en el atrio interior había una puerta y al este que estaba hecha de bronce, y esa puerta con 20 hombres apenas se podía abrir, porque estaban asegurados con cerrojos de hierro. Además, descubrieron que aquella puerta se abría por sí sola. Voy a mostrar un video para ver cómo realmente y la profecía de Jesucristo se cumplía y en la historia de judíos. באביב שנת 70 לספירה, מצעיד טיטוס את לגיונותיו משפלת החוף לירושלים. עוד האלה הן הבעיה העיקרית של טיטוס. ירושלים יושבת על גבעה ומוקפת 3 חומות מבוצרות, שכל אחת מהן יותר חזקה מחברתה. כדי להבקיע חומה כזו, טיטוס חייב להקים סוללות עפר ענקיות עד לגובה החומה, ולהעלות עליהן את מגדלי המצור ואלי הניגוח שיבקיעו את החומה. הנגחן הגדול מכולם, שקיבל את הכינוי ניקון, המנצח, מבקיע ראשון את החומה. החיילים הרומיים פורצים פנימה אל שכונת בית זטה. הם טובחים בלי רחמים בתושבים ומעלים את השכונה הרעב בעיר באכזריות. אנשים עמידים מחטטים בביבים למצוא שאריות אוכל, וילדים קטנים שהוריהם גבעו מרעב משוטטים ברחובות בחיפוש אחר פרוסת לחם. המתח בעיר גובר. מי שנותר בידיו מעט אוכל, אוכל בסתר. אחרים מנסים לחמוק מהקנאים ולברוח מהעיר. רובם נתפסים על ידי הרומאים ונצלבים על קורות עץ סביב חומות העיר. מכונות לירי חיצים, והן יצרו מטח כבד של אש, שאפילו האמיצים שבין הלוחמים היהודים לא יכולים היו לעמוד בו.
רק לאחר קרבות עזים משתלטים חייליו של טיטוס על האנטוניה. בי"ז בתמוז הוא מצווה עליהם למוטט את המצודה האדירה עד היסוד. נשים, גברים, זקנים ובני נוער, כל מי שמסוגל להחזיק נשק בידיו מצטרף אל הלוחמים. יחד, כאיש אחד, הם מתנפלים על הרומאים ובולמים בגופם ממש את הדרך למקדש. רק נשק אחד יוכל לנצח את אש האמונה שיוקדת בליבם של הלוחמים היהודים. האש השורפת של הלפידים. ואכן, בליל תשעה באב שולח טיטוס אש בשערים המקיפים את הר הבית. בדרך אל המקדש, הרומאים פורצים פנימה. הורגים, דוקרים ורומסים כל מי שנקרא בדרכם. הדם שוטף את ריצוף האבן הצבעוני של הר הבית. גופות החללים נערמות לגובה. הלהבות מתפשטות במהירות ומתקרבות אל פתח המקדש. י' באב, חייליו מציתים אש בהיכל. בית המקדש, שבמשך מאות שנים היה מקור השראה, אמונה, מוסר וצדק לעם היהודי ולאנושות כולה, עולה עכשיו בלהבות. זעקות הכאב של היהודים בוקעות עד לב השמיים. הלכו בשבי. אלה נמכרו לעבדות לכל חייהם, או מצאו את מותם במשחקי דמים נגד חיות טרף וגלדיאטורים. כואבים והלומי צער, הוצעדו השבויים היהודים ברחובות רומא, ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים, ונורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. אחרי 5 שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב. Y también, y otra señal y peculiar fue desde 4 años antes de la guerra, Jerusalén aún disfrutaba de paz, prosperidad. Sin embargo, apareció un joven que dijo, Jerusalén está destruido, Jerusalén está destruida. De modo que profetizó la destrucción de Jerusalén día y noche y dio la vuelta. Y en resentimiento por esta siniestra profecía, y atrapó a este hombre, lo azotó para revelar sus huesos muchas veces, pero cada vez lo azotaban y gritaba diciendo, ¡ay de Jerusalén! Y a pesar y de que esta persona sufre tanto desde hace 4 años, no habla de nada más, como si realmente estuviera recitando una oración. Solo hablaba de esto. Luego, cuando Jerusalén fue realmente sitiada por los romanos, dejó de gritar solo cuando su profecía fue probada. Estas señales de la destrucción de Jerusalén han existido. Ahora el templo está destruido, la guerra ha terminado. Además, en el cielo una figura de estos carros y soldados y armados que asediaban Jerusalén y apareció en las nubes cuando los sacerdotes cumplían con sus deberes en el templo. También escucharon una voz que decía, nos vamos de este lugar. A través de toda esta enseñanza, ayer y hoy, nosotros compartimos junto con ustedes. Tal vez alguna parte no podíamos transmitir como me sentía suficientemente a ustedes, pero la próxima edición va a ser mucho mejor para ofrecer la enseñanza de Cristo para todos. Y estoy muy agradecido estar junto con ustedes. La palabra de Dios llega al corazón de ustedes. Estoy muy agradecido. Que tenga buenas noches.